El experimento democrático que realizó el gobierno del estado, con Luis Encinas Johnson a la cabeza, para las elecciones de julio de 1967, resultó positivo al final del proceso en Hermosillo, pero no dejó tranquila a la sociedad sonorense. Desde febrero de ese año, hubo en el estado, pero principalmente en la capital de Sonora, una serie de movimientos sociales y estudiantiles que advirtieron de la necesidad de que no hubiera más un partido único y se respetara la decisión ciudadana en las urnas. Ya antes se había dado un ensayo. Para las elecciones de 1961, había varios precandidatos con promesas de que se democratizaría el Partido Revolucionario Institucional y elegiría de esa forma a sus contendientes. Armando Moreno Soto, economista y coautor del libro Los Aguiluchos, que narra el movimiento estudiantil de 1967, expone que desde diciembre de 1966 se comenzó a difundir la discusión en este diario de quién iba a ser el candidato a gobernador. Desde noviembre y diciembre de 1966, el periódico El Imparcial comenzó a promover la discusión de quién iba a ser el candidato a gobernador del estado de Sonora para el periodo 67-73. En ese tiempo estaba enguerrando Tapia Quijada, ya hoy fenecido, como columnista, y era uno de los que más claramente expresaba que ahora sí el PRI, nada de dedazo, va a escoger democráticamente a su candidato a gobernador. El antecedente de eso estuvo en el 61, cuando hubo un experimento democrático, dice Luis Encinas, y hubo una cierta contienda interna en el PRI y salió Luis Encinas para gobernador. Ese es el antecedente del 61 y su experimento democrático. El 17 de febrero de ese año, cito Moreno, hubo dos concentraciones, la del precandidato oficial por el PRI, Faustino Félix Serna, que tuvo lugar sobre la calle Rosales, frente al sitio donde antes se ubicó el Hotel Calinda, en las escalinatas del Museo Biblioteca del Unison. También sobre la Rosales estaba otra asamblea. Allí estaban reunidos quienes se oponían a la candidatura de Serna y exigían se hiciera valer los derechos democráticos de la sociedad. Trajo gente del sur, como venían vestidos con sombreros señalizados, por ejemplo, con un cordón verde, le comenzaron a hablar la ola verde, y las dos masas se comenzaron a enfrentar. Ahí van unos tirando piedras y los otros retrocedían, y luego venían los otros tirando piedras y retrocedían, se quemaron camiones, carros. Pero una de las cosas que ocurrió entonces, ese día del enfrentamiento, fue que la policía no intervino, tardó como 4 horas en intervenir, 3-4 horas para intervenir. Cuando intervino se fue contra la oposición, y la oposición se metió a la universidad y la policía detrás, la policía municipal. Al día siguiente salió una marcha de la FEUS, de los estudiantes, pidiendo la caída del comandante de policía municipal, del jefe de la policía estatal. Se los concedieron, parecía que ya se iba a apaciguar, pero no se apaciguó. La violación a la autonomía universitaria no fue bien vista por los estudiantes ni por los sectores sociales de la época que se oponían al régimen. Para Moreno Soto, tal vez fue este el hecho que encendió el espíritu libertario en los estudiantes. Como no se atendieron las demandas, y el PRI junto con el gobierno nombró entonces a su candidato oficial en la figura de Félix Serna, la FEUS formalizó un pliego petitorio donde pedían la caída del gobierno de Luis Encinas, a quien le formularon un paquete de acusaciones. Y se involucró directamente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, la FEUS. Hizo un pliego petitorio. Ese pliego petitorio básicamente lo que pedían era, por ejemplo, la caída del gobernador. ¿Por qué? Porque había habido detenciones sin órdenes de aprehensión, porque se habían metido en casas sin órdenes de cateo, porque había importado gases lacrimógenos cuando eso era solo privativo de la Secretaría de la Defensa. Ahora le hicieron un paquete de acusaciones. De ahí te voy a decir finalmente lo que ocurrió. Una huelga en la universidad, y luego que se extienda una huelga en todo el sistema de preparatorias, secundarias, públicas y primarias. O sea, es el movimiento social más grande de la segunda mitad del siglo XX.
en el Estado. La corriente creció a tal grado que los líderes del FEUS eran atendidos de forma directa por el secretario de Gobernación del país, Luis Echeverría Álvarez, y en una ocasión, durante una visita al presidente Gustavo Díaz Ordaz a Mexicali, quien fue abordado. Cuando se hablaron con Gustavo Díaz Ordaz, él los mandó para atrás. Les dijo, calmen y después vemos. No hubo el después vemos, volvió otra vez el movimiento. Fue cuando ocurrió lo de la Vicente Guerrero al final. Y se desbordó, la gente comenzó a asaltar las armerías, etcétera, y entonces posiblemente les metieron provocadores para justificar, y el 17, después de los acontecimientos de la Vicente Guerrero, 3 días después, entró el ejército, tomó el Estado, no solo tomó la universidad, tomó el Estado, en estado de sitio, así terminó. Entre el 14 y 17 de mayo en Hermosillo se percibía la zozobra. Se sentía miedo, destacó, pues había enfrentamientos a tiros entre las corporaciones policíacas y los ciudadanos. Finalmente, el 17 de mayo, entró el ejército y tomó no solo a la Unison, sino a Hermosillo y a Sonora. Es contra ese sistema represivo de partido único, eso que le llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, que fue lo que detonó el descontento. La gente estaba harta y quería la democracia. Relatos de la época señalan que la policía atacaba escuelas, echaba bala y atemorizaba, creando el ambiente para que llegara el ejército, que al final llegó y tomó el control a petición justificada por el mismo Congreso del Estado. Al final, los grandes protagonistas de este movimiento fueron los estudiantes de la Universidad de Sonora, ya que movieron las fibras de la sociedad, que luego se pudo expresar libremente en las urnas y eligió la posición para gobernar a la capital del estado. Con información de Eduardo López e imágenes de Juan Enrique Hernández, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.